Muy buenas noches a todos los asistentes. ¿Me confirma, por favor, si me están escuchando? Yo perfectamente. Sí, Sí doctor. se escucha. Yo también Oh, escucho. ok, María Fernanda, no tengo video. ¿Tengo video ahí? Doctor, sí se ve bien. Ok, perfecto. Un saludo a todos los asistentes de parte de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación Chare. Le damos la bienvenida a esta conferencia virtual vía Zoom. Gracias a la gentil colaboración del doctor Ángel Ricardo Arenas, quien se encuentra en Santiago de Chile en este momento. El doctor Arenas es orgullosamente egresado surcolombiano de pregrado. Es un egresado de nuestra facultad, digo nuestra porque yo soy de posgrado de la surcolombiana también. Hizo especialización en epidemiología clínica, hizo un máster en inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha dedicado a este tema. Actualmente trabaja en Santiago de Chile en varias unidades de cuidado intensivo, desarrollando temas de investigación y asistencia en inteligencia artificial aplicada a esta área de la medicina. Muy gentilmente nos ha colaborado desde Chile con esta presentación, que es abierta para todos los participantes de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación, y hay otras personas externas, veo allí personas inclusive de fuera de Colombia que están conectadas, y muy seguramente este tema tendrá un complemento sobre el mes de junio con un par de talleres que estamos haciendo lo posible para que sean presenciales en la ciudad de Neiva sobre la manera de utilizar la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en nuestro quehacer diario. Eh, Les recuerdo que en el chat va a quedar el link de asistencia, ustedes lo llenan con sus datos para que les pueda llegar el certificado de asistencia a estos eventos académicos. Y les recuerdo para los anestesiólogos que estos certificados de asistencia sirven para los procesos de recertificación como anestesiólogos, que en el momento es voluntario, pero en algún momento se va a volver obligatorio en el país. Sin más preámbulo y agradeciéndole una vez más, doctor Ángel Ricardo, le cedo la palabra, el auditorio es suyo y muchísimas gracias por colaborarnos en esta ocasión. El auditorio es suyo, Ángel Ricardo, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. La conferencia de hoy se trata de inteligencia artificial, los nuevos desafíos en la enseñanza médica. Le coloqué como un subtítulo: el futuro que soñamos no es el pasado, no es el futuro, es el ahora. Muchísimas gracias a Chare por la invitación, al doctor Daniel Rivera por tener la formalidad de invitarme y tener esta audiencia que, créanme, que para mí es un completo honor. Mi nombre, como le dijo el doctor Ángel Ricardo Arenas, soy médico y cirujano, orgullosamente surcolombiano, orgullosamente colombiano. Tengo una maestría en epidemiología clínica, una especialización en inteligencia artificial y un máster en inteligencia artificial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hago investigación actualmente, soy médico asistencial de unidades de pacientes críticos de dos clínicas importantes de Santiago de Chile, y hago también investigación en cuidado crítico. Declaró no tener conflicto de intereses en la presente conferencia. Su contenido está referenciado en artículos científicos publicados en revistas indexadas. Se utilizó inteligencia artificial generativa de ChatGPT solamente para la creación de imágenes relacionadas con este tema, y no se utilizó inteligencia artificial generativa para la redacción de su contenido. Aunque mi corazón es chileno, en agradecimiento a este país, sigo siendo de alma, cuerpo y corazón colombiano. Esto es una de las referencias que utilicé de ChatGPT, inteligencia artificial generativa, cuando hice una consulta en tiempos pasados acerca de inteligencia artificial. Curiosamente me decía que un robot humanoide, perdón, suele ser la imagen icónica de la inteligencia artificial, representando máquinas que son capaces de realizar tareas inteligentes. Una de las inteligencias artificiales que es más comúnmente utilizada es ChatGPT. Ya muchos artículos han publicado acerca del rendimiento que ha tenido ChatGPT en pasar los exámenes médicos en diferentes países, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile y bueno, otros tantos más, donde ha tenido un mejor rendimiento que los médicos que presentan estos exámenes, incluyendo el STEP.
El mejor rendimiento de ChatGPT ha tenido en áreas como psiquiatría, neurología, obstetricia y ginecología. Todavía es inferior en algunas áreas como pediatría, medicina de urgencias y medicina de familia. Se cree que es por el tipo de entrenamiento del algoritmo y que algunos de los conceptos que se utilizan en los exámenes están muy actualizados y el algoritmo no alcanza a responder. Pero hay artículos que cada vez muestran que las inteligencias artificiales o los algoritmos entrenados tienen un gran desempeño. OpenAI está rompiendo, digamos, los paradigmas en las limitantes que se ha visto con ChatGPT, porque está utilizando unos nuevos esquemas que van a ser los implementados a partir de este momento, que llaman razonamientos en cadena de pensamiento. ¿Cómo responde ChatGPT? Tiene la capacidad de predecir cuál va a ser la siguiente palabra o la siguiente pregunta que se le va a hacer. Y con base en cerrar algunos procesos, genera una respuesta que es más o menos acertada, pero que todavía tiene algunos inconvenientes en su precisión. De todas formas, el uso de estos chatbots trae un potencial daño en la educación. Ya nuestros estudiantes están continuamente consultando ChatGPT y ni siquiera saben cuáles son las capacidades, cuáles son las limitantes y cuáles son los beneficios también. Nuestros métodos antiguos de control de copia en los exámenes pues ya no son tan eficientes como lo eran antes y pues seguramente nos toca modernizarnos un poco utilizando también la inteligencia artificial. Pero bueno, uno de los artículos publicados habla que los beneficios de ChatGPT definitivamente son innegables, pero que dado las limitantes que hemos visto en sus respuestas, deben ser tomadas con precaución. A pesar de que yo resalto en rojo y aumento el tamaño de la letra, por lo regular los estudiantes no ven el con precaución que hay que utilizar. Muchos de nosotros crecimos viendo estos dibujos animados. eh, y que fueron creados los supersónicos por Hanna-Barbera en 1962. Para ese entonces tenían una gran proyección en cómo visualizaban el siglo XXI. Fueron los primeros en hablar, por ejemplo, de los teléfonos celulares, a pesar de que los primeros fueron construidos en 1940 y los primeros prototipos se salieron al mercado en 1980. El smartwatch salió en el 2012, el robot aspirador en 1997 y solo hasta el 2002 Rumba, que tiene un agente de inteligencia artificial basado en objetivos, ha sido el que más éxito ha tenido. Las videollamadas en 1999 ya eran importantes con el uso de la telemedicina y el trabajo en casa con la pandemia del COVID se hizo universal. Bueno, en cuanto a robotina, seguimos trabajando en ello, pero muy seguramente va a salir muy pronto. El primero en hablar de los términos de inteligencia artificial o de acuñar este término fue John McCarthy en 1955. Luego Alan Turing con la construcción de la máquina bomba de Turing, que fue la máquina con la cual pudo desentrañar los códigos utilizados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial de la máquina Enigma, fue el que dio los primeros avances en la computación moderna. La UNESCO define la inteligencia artificial como sistemas de tecnologías de procesamiento de información que integran modelos y algoritmos y que tienen la capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados para predicción o para adopción de decisiones en entornos materiales y visuales. Pero ¿cómo funciona? Partimos de una base de datos de entrenamiento, bases de datos que pueden ser reales o bases de datos que pueden ser construidas mediante procesos matemáticos complejos. Luego lo pasamos por una serie de códigos en los cuales los entrenamos y esos códigos tienen la capacidad de reducir las brechas entre el resultado observado y el esperado y genera una inteligencia artificial entrenada. Así es que funciona. Hay diferentes herramientas para hacerlo. En el caso de la medicina, nuestra adquisición de los datos o la construcción de esas bases se puede hacer a través de todos los dispositivos de precisión que nosotros utilizamos al día a día. Los equipos de signos vitales, los equipos de hemodinamia invasiva, los ventiladores, los equipos de diálisis, etcétera. Eso nos genera datos, algunos que son estructurados, o sea, organizados en filas y columnas, y otros no estructurados, como todas las imágenes, la voz, los registros clínicos, y que pueden conformar lo que llamamos un Big Data, que rápidamente vamos a ver más adelante de qué se trata. Esos datos deben ser sometidos a un proceso que llama minería y limpieza de datos y luego se utilizan algunas estrategias dependiendo del objetivo que nosotros perseguimos
para ajustar los pesos y minimizar los errores derivados del resultado esperado versus el observado. William Cleveland en el 2001 adopta el concepto de Data Science, que es una disciplina que abarca todo lo relacionado con limpieza, extracción, preparación y análisis de datos. Como ustedes ven en la gráfica, inteligencia artificial incluye lo que es la minería de datos, el machine learning, que es el aprendizaje automático, las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Todo eso basado en el procesamiento de datos a gran escala de lo que se denomina Big Data. El Machine Learning, por lo tanto, es una rama de la inteligencia artificial y la informática que se centra en los datos y en los algoritmos para imitar la forma como los humanos aprenden, o sea, a través del reconocimiento de patrones. ¿Cómo funcionaba la programación tradicional? Partíamos de unos datos, un programa que podría ser Stata, SPSS, EPIINFO, por ejemplo, utilizamos un computador y generamos un resultado. Pero el aprendizaje automático parte ya de los datos ya procesados, ya conocemos la salida que nosotros queremos, utilizamos un computador y generamos un programa que puede ser para predecir mortalidad, para predecir morbilidad, etcétera, o para la toma de una decisión específica o ejecutar una tarea específica. En Machine Learning tenemos varios tipos de aprendizaje, supervisado, no supervisado y por reforzamiento, del que no vamos a profundizar en este momento por tiempo. Nuestros servicios son servicios que generan datos en tiempo real, a gran escala, a unos volúmenes muy altos y que nuestra capacidad de procesamiento a veces se ve muy limitada. Cuando nosotros veíamos la película de la Matrix, la cantidad y el flujo de datos, efectivamente así se produce en nuestros servicios, principalmente en los servicios de cuidado intensivo y en los servicios de quirófano, donde el paciente está conectado a múltiples monitores puede llegarnos a generar datos a tal punto que podemos llegar a consolidar lo que es el Big Data. Cuando hablamos de Big Data, son datos que cumplen principalmente cinco características. Volúmenes muy grandes, que es muy difícil procesarlos a una velocidad gigantesca, como por ejemplo la velocidad a la que se genera en tiempo real, minuto a minuto, los dispositivos de precisión que utilizamos en nuestras unidades, que tiene una variedad de información importante, que son veraces, porque provienen, por ejemplo, en el caso de salud, de equipos de precisión o de registros clínicos, y que tienen un valor para que estos sean procesados. El cambio de paradigma al cual nosotros vamos a cambiar es el análisis de todos los datos y no solamente de una pequeña porción de ellos. Actualmente, para hacer investigación, nosotros tomamos un tamaño de la muestra que sea representativo de la población general. Desafortunadamente, eso nos lleva a muchos sesgos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de inteligencia artificial hay? Se diferencian o se pueden clasificar en tres tipos: por nivel o alcance de la inteligencia, por el tipo de capacidad de su funcionamiento cognitivo o por las técnicas o áreas de aplicación predominantes. En cuanto al nivel o alcance de la inteligencia, tenemos la inteligencia artificial estrecha. Es el máximo grado de desarrollo de inteligencia artificial que actualmente la humanidad ha alcanzado. Hasta ahora hay todos los ejemplos de inteligencia artificial, incluyendo los vehículos autónomos, incluyendo las aspiradoras con inteligencia artificial, los asistentes como Amazon, Siri, el Google Assistant, hacen parte de esta inteligencia artificial. Esto se debe que, aunque la inteligencia artificial, a pesar de que pertenece a un mundo real, a esta categoría, no, y que nosotros interactuamos con ellos, no está generando un pensamiento. O sea, el pensamiento de la inteligencia artificial no implica una conciencia ni una emoción. Un grado más evolucionado de esta inteligencia que aún sigue siendo teórica es la inteligencia artificial general. En esta, llamada a veces inteligencia artificial fuerte, hace referencia a la capacidad del sistema informático de superar a las personas en casi cualquier tarea intelectual. Pero el más alto grado de evolución de esta inteligencia artificial sería como lo que, si ustedes vieron la película Yo Robots, Vicky sería como la superinteligencia artificial, donde supera al ser humano en casi todos los campos, incluidos el conocimiento en general, la creatividad científica y las habilidades sociales. Otros conceptos que escuchamos comúnmente es lo que es la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial multimodal. La generativa es un término que se usa para el aprendizaje automático o machine learning, en la cual se crea contenido nuevo como texto, imágenes, música, audio, etcétera, pero a partir de una instrucción de un solo tipo. Nosotros podemos utilizar ChatGPT para generar contenido, por ejemplo, a partir de una instrucción específica.
Hay otras inteligencias artificiales que también generan producto o contenido nuevo a partir de una instrucción puntual. Pero otras, como la inteligencia artificial multimodal, se alimentan de diferentes fuentes para generar ese contenido. Por ejemplo, si ustedes utilizan Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, o utilizan ChatGPT, toman una fotografía de un alimento. Hace unos días estábamos de turno y pedimos pizza. Y era una pizza hawaiana, que es raro verla en otros lados porque es colombiana. Y le tomé la foto para explicarles. Curiosamente, yo le escribí, le dije, por favor, denme la receta de la fotografía. No le dije que era un alimento, no le especifiqué nada más. Y me dijo, sí, efectivamente, se trata de una pizza hawaiana. El contenido de esto, la receta está ta, 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 ta. Me sorprendió empezando que dijera que era hawaiana porque vio la piña y la piña no tenía la forma de la piña. Eso es inteligencia artificial multimodal. Gemini Advanced es el grado máximo de desarrollo, que es las funciones de Gemini en el modo Pro. Todavía está en modo de prueba, pero tiene un alcance muy interesante. Muchos hemos visto lo que son los copilotos de IA. Cuando ustedes contratan Microsoft, uno de los beneficios es utilizar esta herramienta. Los copilotos, como su nombre lo indica, dan asistencia, apoyan a ciertas tareas. Pueden ustedes interactuar con un chatbot en el cual le da ciertas sugerencias. El copiloto de Microsoft, por ejemplo, les puede apoyar a ustedes en las diapositivas de PowerPoint o les puede apoyar en el texto, en el Word, donde les sugiere texto, les corrige, o sea, les asiste, les ayuda. A diferencia de los agentes de inteligencia artificial, los agentes son autónomos. Van a generar, perdón, están programados para desarrollar o para aplicar hacia un objetivo específico. Hay diferentes tipos de agentes de inteligencia artificial, desde los reflejos simples, donde obedecen a una instrucción específica y sencillamente ejecutan una orden, o aquellos, por ejemplo, como basados en utilidad, cuando ustedes están viendo Netflix y terminan de ver una película, salen varias recomendaciones asociadas al título que ustedes acaban de ver. O también cuando ustedes ingresan a Netflix, aparecen una serie de recomendaciones de acuerdo a lo que ustedes han estado viendo de sus preferencias. Algunos termostatos y, por ejemplo, la aspiradora, que ustedes la ven como tan sencilla en Rumba, son agentes que son basados en objetivos. Tienen la capacidad no solamente de ejecutar una orden, sino también de planificar. Por ejemplo, en el caso de los termostatos, que son basados en objetivos, tienen la capacidad de regularizar la temperatura del área de su casa, por ejemplo, pero también toma como memoria las preferencias que usted ha tenido y se automatiza en que cuando usted entra ya tiene la temperatura regulada de acuerdo a las preferencias anteriores. Estas son las diferencias entre copilotos y agentes de IA. Recuerden que los agentes de IA son ejecutores autónomos después de la configuración inicial. Cuando usted prende la aspiradora no necesita darle más órdenes y la aspiradora no se está chocando con todas las superficies. Tiene la capacidad de censar y de planificar cómo va a cumplir su objetivo. Y en cuanto a los tipos de robots, que también tenía que tocar este tema, porque es lo que más nos impacta en nosotros, los robots son de diferentes tipos, no mecánicos, mecánicos, de los mecánicos son androides y zoomórficos, algunos son móviles o rodantes, y los poliarticulados, que son los que vemos más en área industrial. De esto, la robótica ha avanzado a pasos agigantados, también impulsados con inteligencia artificial. Sofía de Hanson Robotics es un androide creado en el 2016, es uno de los robots, de los androides, perdón, que fue creado basado en redes neuronales, donde interactúa con el ser humano y ha tenido la capacidad de ir aprendiendo a medida que va interactuando. Los algoritmos de inteligencia artificial no solamente se quedan con los datos de entrenamiento, sino a medida que están en contacto con datos nuevos, aprenden mucho más. La capacidad gestual de Sofía fue aprendida a través del aprendizaje de gestos y su relación con palabras. Vamos a ver una pequeña parte de una entrevista que le hicieron en un programa El Hormiguero de España para que ustedes vean cómo interactúa con el periodista. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Sofía, una pregunta. ¿Qué tal el viaje? ¿Tú vas en cabina o te traen como equipaje de mano? Viajo en la bodega del avión y tengo que desconectarme para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo. Así también aprovecho para descansar. Pero un día me encantaría conseguir un asiento junto a la ventana. Oye, cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada?
para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Vale, todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo, ¿por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. Wow. Bien, esto es una fracción de la entrevista. Son preguntas que no han sido previamente o respuestas que no han sido previamente planificadas porque el androide no sabe exactamente qué le van a poner. Pero aún así todavía la impresión es que esto es un robot. La gestualidad y la apariencia o el parecido hacia el ser humano todavía no es tan alto. Pero entonces en Generic Arts crea a Mecha, que es uno de los robots más evolucionados. Si ustedes recuerdan la película Yo Robot de Will Smith, no es que le esté haciendo propaganda a la película, pero es muy parecida a esto. Fíjense cómo hemos evolucionado en la capacidad gestual. What about the saddest day of your life? Tell me about that. The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. Y si es por el movimiento, Boston Dynamics creó Atlas. Este es el nuevo Atlas, el robot de la famosa compañía Boston Dynamics, que se actualiza con la presentación de una nueva generación de androides. Como podemos ver en el vídeo, su movilidad es sorprendente y promete un rango de fuerza superior al modelo anterior. Totalmente eléctrico y con aplicaciones para el mundo real, Boston Dynamics asegura llevar una década investigando para llegar a este nuevo robot, capaz de colaborar con nosotros en entornos laborales, laboratorio y nuestra vida diaria. Bueno, y como estamos de moda con Tesla, obviamente no podemos dejar pasar a Optimus, aunque tiene más desarrollo en la movilidad y en la motilidad fina, los robots de Boston Dynamics. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Bueno, en cuanto a investigación en medicina con inteligencia artificial, cada vez hay un cambio de paradigmas, cada vez hay un mayor interés en el uso de inteligencia artificial. Esto fue una consulta que realicé en PubMed el día de ayer de inteligencia artificial relacionada con anestesiología. En el 2024 cerramos con 753 artículos publicados donde de alguna forma utilizaban inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante y relevante el uso de la inteligencia artificial en investigación y en la práctica diaria? Porque la capacidad predictiva usando algoritmos de inteligencia artificial nos permite anteponernos casi un 30% en función del tiempo en lugar de la detección de la enfermedad o de la complicación o de la morbilidad o de la mortalidad de lo que observamos en nuestra práctica diaria. Estamos cambiando los métodos tradicionales por la inteligencia artificial. Creo que esto es un reto bastante grande. Pasamos de la medicina basada en la experiencia, en la transmisión del conocimiento, a una medicina basada en la evidencia. Desafortunadamente nos fuimos al otro extremo y solamente lo que podía ser demostrable de manera estadística fue lo que lo tomamos como una verdad cierta. Allí también caímos en un grave error porque excluimos muchos de los pacientes que no podían entrar en esta selección de la muestra para hacer nuestros trabajos de investigación. Y eso hizo que muchos trabajos o muchas publicaciones presentan pacientes que se escapan del paciente real. O sea, el paciente real, el que nos llega a nosotros, es el paciente mal portado, el que no acude a los controles, el que no se aplica la insulina, el que tiene un índice de masa corporal de 35 y más, el que tiene un cuello corto, el que tiene un problema de acceso de la vía aérea, etcétera. Por lo tanto, esta pirámide de evidencia científica, donde las revisiones sistemáticas será la máxima calidad de la evidencia,
empieza a cambiar y a modificarse por la pirámide en la cual, basados en unos datos confiables y en el procesamiento que hemos visto anteriormente, podemos tomar decisiones con mayor precisión. Los campos de aplicación de inteligencia artificial en anestesia son múltiples en cirugía en general. Desde el área prequirúrgica, desde antes de entrar al pabellón, donde se está utilizando algoritmos para hacer los agendamientos, para el control de las salas, para la gestión de insumos. Durante la cirugía ya se están utilizando algoritmos para la administración de medicamentos, como vamos a ver más adelante, algoritmos predictores de hipotensión, algunos algoritmos predictores de severidad y mortalidad. ¿Cómo interrelacionamos toda esa información? Ese va a ser el reto en los próximos años. Y en el después de la cirugía, obviamente también en la monitorización postquirúrgica del paciente. Y se están utilizando algoritmos para generar, para el entrenamiento, no solamente de los cirujanos, sino también en el área de anestesia. El anestesista, el anestesiólogo, perdón, así como nos sucede en cuidado intensivo, se somete a una serie de variables que tienen que analizar de manera continua e inmediata. Puede estar viendo cerca de 50 parámetros en un solo paciente. Entre más críticos sean, más parámetros le están lanzando los monitores y a veces toda esa información puede ser abrumadora. Con el uso de inteligencia artificial y las herramientas como las redes neuronales, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje o la visión artificial, podemos generar predicciones en la toma de decisiones, análisis e integración de los datos, asociaciones y razonamiento para la toma de conductas y la resolución de problemas complejos. Estas son las posibilidades actuales del uso de la inteligencia artificial en anestesiología y en la medicina perioperatoria, que va desde la misma evaluación y la planeación preoperatoria hasta cada uno de los ítems que allí nos describen. El manejo del dolor va a ser una de las áreas que se va a desarrollar muchísimo con inteligencia artificial, sobre todo con los dispositivos que están saliendo para hacer una medicina de precisión. Estas son algunas de las publicaciones que existen, como la predicción del índice biespectral durante la infusión controlada por objetivo de propofol y remifentanilo, que tiene un enfoque basado en aprendizaje profundo. ISMA es, por ejemplo, un sistema integrado para la adquisición y análisis de datos multimodales y análisis en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros estamos trabajando, haciendo también un trabajo para integrar todos los datos de los equipos de precisión de cuidados intensivos. Y hay una revisión que identificó que decenas de estudios donde utilizan sistemas cerrados guiados por inteligencia artificial mostraron unas ventajas claras. Lograron mantener la presión arterial dentro de los rangos deseados por más tiempo, ajustando el uso de los vasopresores de manera automática y acortaron los tiempos de recuperación tras la anestesia al evitar el exceso de los fármacos. Claramente eso también reduce, mejora la dosificación, mejora la recuperación. El avance de los dispositivos de monitoreo es significativo. Toda la tecnología que existe, desde un simple saturómetro hasta un electrocardiógrafo, no se imaginan, eso es realmente increíble. Nosotros siempre la pasamos por alto y solo cuando uno empieza a investigar al respecto, se uno cuenta la cantidad de tecnología y la cantidad de datos que ellos están recolectando en tiempo real. Muy seguramente las líneas arteriales que utilizamos de rutina nos dan mucho más información que sencillamente la presión arterial o los datos generales que nosotros vemos. Hay muchos datos que están ocultos o no ocultos, sino que son imperceptibles a la visión nuestra, pero que los algoritmos sí nos pueden ayudar a procesarlos. En cuanto a robots cognitivos en anestesia, existe el AIMS, que por ejemplo emplea algoritmos de inteligencia artificial para predecir acontecimientos adversos, lo que permite obviamente a los anestesiólogos actuar de una manera proactiva y previo a que se produzcan. Incluye una serie de funciones que incluyen evaluación preoperatoria, cálculo de fármacos, monitorización intraoperatoria y el apoyo en la toma de decisiones. SAM, por su parte, es un gestor de inteligencia, inteligente de anestesia que complementa al AIMS, proporcionando apoyo clínico en tiempo real. Permite o tiene uno de sus beneficios es que controla adecuadamente la medicación y la precisión en algo que le interesa a todo el mundo, que es la facturación. En cuanto a los modelos farmacológicos utilizados en IAR, el primer robot que se llamó un robot anestesista, ¿sí? fue creado en el 2008, que fue el MAC-Sleepy, que era un sistema autónomo que equilibraba simultáneamente la hipnosia, la analgesia y el bloqueo neuromuscular.
Sedasis es un ejemplo muy interesante del primer uso de la inteligencia artificial en un modelo robótico. No es un androide, es un robot en su concepto y que fue el primero en administrar Propofol para lograr una sedación moderada en una cirugía de manera permanente por un espacio mayor a 3 horas. Fue creado en el 2013, pero en el 2016 fue deshabilitado, dado que tenía algunas limitantes en cuanto a cuando el paciente hacía algunos requerimientos fuera de los protocolos, no era flexible para administrar más o menos sedación. Por esa razón no se utilizó. Ya los nuevos modelos que utilizan sistemas cerrados ya pueden ser mucho más flexibles y seguramente va a ser el futuro de lo que vamos a hacer. El uso ya de robots en anestesia, por ejemplo, se están utilizando algunos robots como el Kepler, que se utiliza para la intubación en vía aérea difícil, seguramente igual también en vía aérea sin ningún tipo de complicación, y otros robots para infusión de medicamentos. Estos son los que están como mirando hacia el futuro. Por eso que aunque estos anestesiólogos artificiales no crean que igual los vamos a reemplazar, eso no va a pasar. Estos están aún en desarrollo. Siempre existe el miedo en que cuando la inteligencia artificial me va a reemplazar, no, pero yo me tengo que subir en este bus que va muy rápido. La meta no es reemplazar al anestesiólogo, sino liberarlo de tareas rutinarias para que se dedique a la supervisión de lo que él realmente sabe, del contacto con el paciente, de reducir el riesgo y de mejorar obviamente las probabilidades de supervivencia. Pero la integración de todos estos datos en el Big Data es muy importante y el uso del adecuado aprendizaje automático en la toma de decisiones es el verdadero desafío que nos queda por delante. ¿Qué limitaciones y consideraciones éticas tenemos que tomar? Estos sistemas de inteligencia artificial requieren datos de alta calidad y lo sigo resaltando. Es muy importante que nosotros nos preparemos para lo que está andando. Y la única forma es crear bases de datos adecuadas. No podemos seguir haciendo investigación con archivos en Excel, ni con casos aparte, en casos individuales que nosotros tengamos. Mucho de lo que ustedes hacen genera una información que es muy útil. Ese caso exótico que ustedes tuvieron hace 10 o 15 años no se puede echar al olvido si queda capturado en una base de datos confiable. La seguridad puede verse comprometida así por los algoritmos cuando se utilizan o se entrenan de una manera incorrecta. La información y la privacidad del paciente se están generando reglas y normas que son muy estrictas y que más en Europa se han desarrollado, todavía en Latinoamérica no hay una normatividad tan estricta al respecto. Eh, Algunas preguntas que saltan de consideraciones éticas es quién es el verdadero responsable si la inteligencia artificial comete un error. El sistema, el anestesiólogo que lo utiliza, el programador que lo creó, el hospital que lo puso en uso. Ya en Europa y en Norteamérica, para el uso de inteligencia artificial o de algoritmos de inteligencia artificial en terapias, requiere un consentimiento informado por parte del paciente. El paciente se puede negar a cualquier tipo de procedimiento que incluya inteligencia artificial única o individual. En cuanto a las herramientas, y esto es un espacio de lo que tocaremos en el curso que daremos en junio, si Dios quiere y se dan las cosas. ¿Qué herramientas tenemos de inteligencia artificial en búsqueda de análisis de literatura científica? Esto parte de un paradigma completo. Para quienes hicimos investigación, pues a todos nos han tocado, todos los que estamos acá, estoy seguro que en algún momento pasamos por el trauma de hacer un artículo o una publicación. No más la búsqueda de información era súper caótica, existen las bibliotecas electrónicas que nos ahorraban muchísimo en tener artículos que eran indexados, confiables, pero hacer las búsquedas con conectores booleanos en las ventanas nos arrojaban una serie de información que luego teníamos que procesarla una a una. Era súper complejo, súper difícil. Pero ¿qué es importante en las IA que utilicemos para esta búsqueda de información? Verifiquemos qué tipo de IA es, verifiquemos si hay universidades o instituciones académicas que la recomiendan o que la estén utilizando de rutina, eso nos da una mayor confianza en su uso. Hay que seleccionar la inteligencia artificial de acuerdo a las necesidades de cada uno y obviamente pues estamos obligados a verificar las referenciaciones que ellos nos den. Había colocado aquí la generación de códigos. A partir de aquí, y les voy a pedir a ustedes, para quienes estén interesados en capturar las herramientas que vamos a ver a continuación, todas tienen un código QR, pueden utilizar sus celulares en la pantalla, obviamente en cámara, y les va a capturar la dirección electrónica.
pueden utilizarlo en todas y les va a abrir una ventana a la vez. Luego de terminar la conferencia, pueden guardar los links y utilizarlas o probarlas si ustedes gustan. Aunque hay varias páginas que generan códigos QR, me di cuenta que haciendo clic derecho en la página pueden generar códigos QR y esto lo pueden utilizar en sus presentaciones docentes. En cuanto a los traductores con inteligencia artificial, definitivamente ya el idioma no es una barrera de acceso al conocimiento. Hay traductores que utilizan inteligencia artificial. El que más me gusta a mí, particularmente, es DeepL. Es un traductor que tiene una muy alta precisión en la traducción. También está Sistran. Tenemos, por ejemplo, el Translator de Microsoft, que produce una traducción simultánea en multiconferencia en múltiples idiomas. O sea, podemos estar hablando en alemán, francés, español, y usted está escuchando en el idioma de su preferencia. Estos son los precios más o menos, son más o menos, no, estos son los precios de que DeepL, por ejemplo, cobra $8.74 mensuales. Cada uno tiene un modo libre, o un modo gratis, perdón, y también el modo Pro, que es lo ideal dependiendo de lo que ustedes utilicen. ¿Qué otras herramientas existen en inteligencia artificial? Académicas. Ya cada vez más los convertidores de voz a texto se hacen más útiles. Dentro de poco o en pocos años, el desarrollo de los software deben incluir estos convertidores de voz a texto para que nosotros ya no escribamos en la historia clínica. Vamos a estar hablando y estos algoritmos nos están generando esta información en texto. Hace unos días tuve un paciente que yo le hablaba y no me miraba a los ojos, miraba el celular, pero me contestaba lo que yo le decía. Un paciente con una hipoacusia severa que tenía un algoritmo de este tipo, una herramienta de este tipo, y todo lo que yo le hablaba lo transformaba en texto, él leía y me respondía en voz. Es una cosa súper interesante. Estos son otros generadores de texto que pueden utilizar. Cyder AI un algoritmo muy útil para revisión gramatical. Tiene acceso también a otros modos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tiene acceso ilimitado a los modos avanzados de inteligencia artificial como ChatGPT, como Cloud 3.5 y como Gemini 1.5. También tiene otras funcionalidades como que hace resúmenes de los videos. Puede también tener la funcionalidad de chatear con PDFs, tiene también traductores de PDFs, tienen la posibilidad de pasar imágenes a texto. Por ejemplo, ustedes ya no necesitan transcribir algo que ustedes han escrito inclusive a mano, desde que lo escriban más o menos en un español entendible, pueden ustedes sacar una fotografía y eso lo pueden pasar a texto utilizando sencillamente ChatGPT. Los costos más o menos promedios son de $16.67 al mes. SciSpace es una de las herramientas más espectaculares que yo he analizado. Tiene la capacidad de reconocer 3 idiomas. Las respuestas que le da a usted se las da en el idioma que usted escoja, español o inglés, en el que usted quiera, de su preferencia. Tiene también otras funcionalidades, tiene metadatos de más de 200 millones de artículos y más de 50 millones de PDFs en texto completo, de texto abierto. Convierte PDFs en videos, genera presentaciones. ¿Cómo nosotros podemos hacer consulta? Podemos hacer una consulta normal, como nosotros la hacíamos en modo de pregunta. ¿Qué evidencia existe en la predicción de complicaciones y mortalidad intraoperatoria con variables hemodinámicas utilizando los monitoreos rutinarios en el paciente quirúrgico? Por ejemplo, le hacemos esa pregunta. Si nosotros fuéramos a responder esta pregunta de la forma como lo hacíamos antes en PubMed, utilizando términos mesh y conectores booleanos, seguramente nos generaba una gran cantidad de información. Cuando se la hacemos en SciSpace, se la podemos hacer en español o se la podemos hacer en inglés utilizando DeepL, nos procesa 1.750 papers y de estos 333 están relacionados directamente con la pregunta de investigación. O sea, utiliza procesamiento del lenguaje natural para interpretar adecuadamente mi pregunta y selecciona de los artículos que encontró cuáles están directamente relacionados con el tema que yo estoy investigando. No se queda solo con eso, además me genera un resumen donde párrafo a párrafo lo referencia. Yo puedo y estoy en la obligación de verificar esas referencias, pero lo hace de una manera muy precisa. También me puede generar listas y comparación. Y no solamente eso, también los papers en el modo gratis que permite 2 consultas al día, me coloca los papers en lista
y en el lado derecho aparece una columna. Entonces yo, por ejemplo, si quiero saber o analizar de esos papers que escogió, cuáles fueron las limitaciones o cuáles fueron las conclusiones de todos los estudios que incluí, hago un clic y en microsegundos me aparecen las conclusiones y las limitaciones uno por uno de los papers. Este ejercicio igual lo vamos a hacer en el taller si Dios no lo permite. Otra de las cosas que permite hacer esta aplicación es que puede detectar, en venganza de los profesores hacia los alumnos, puede detectar el uso de inteligencia artificial en artículos o en documentos que les envíen. También si ustedes tienen que leer, por ejemplo, un artículo, pueden cargarlo acá y se los traduce a voz. Pueden crear un avatar, bueno, eso ya es opcional. Welcome to our presentation on the transformative role of artificial intelligence. No se preocupen que no tienen que aprender a hablar inglés, solamente les va a grabar la voz, la imagen y solito ese arranque. También habla en español, obviamente cuando el artículo está en español. También genera diapositivas. Esta aplicación sí me ha parecido bastante eficiente en transformar diapositivas. Siempre les digo, hombre, si usted va a hacer la exposición, usted es el que tiene que hacer la diapositiva, o sea, usted es el que sabe qué es lo que va a hablar. Hay una función muy interesante que es el parafraseo, que es cuando usted está haciendo un artículo, pero sabe que hay cosas que tiene que cuadrar, que no sabe, no encuentra exactamente las palabras. Puede introducir su documento acá, le da parafrasear y él le da una sugerencia de cómo ajustar con términos técnicos lo que usted está queriendo decir sin perder, obviamente, la esencia del artículo que usted escribió. Existe también otra función que, por ejemplo, si usted necesita escribir una tesis, tiene varias plantillas para tesis, para artículos, para resúmenes, y le va diciendo uno a uno lo que usted va a hacer. Esta es la parte del trabajo de investigación que nosotros estamos haciendo, que es el diseño de un módulo de monitoreo para pacientes críticos basados en inteligencia artificial con todos los monitores de precisión. Yo solamente le escribo el título, cuando yo le hago clic en introducción y retiro el mouse, él de una vez me produce un cierto texto que yo lo puedo tomar o no lo puedo tomar. Eso facilita muchísimo la redacción. Y si yo quiero citar o buscar citas relacionadas con lo que yo he estado escribiendo, le doy en cite en la parte de aquí superior y me da unas opciones para citarlo y me lo coloca también en la parte de abajo. Es bastante adecuado como apoyo para la redacción de artículos. Estos son los costos, el problema es que sí es bastante costoso y los costos que se cargan sobre la tarjeta de crédito son anuales, ni siquiera lo puede pagar de una sola vez, en un solo mes, perdón. Tiene otra funcionalidad que la están mejorando, que es el Deep Review, que en un artículo tuvo mejor desempeño que Deep Research de OpenAI para la creación de meta-análisis. O sea, ya tiene la capacidad de recolectar, de responder una pregunta de investigación, no solamente haciendo una revisión sistemática, sino procesando la información para crear metaanálisis. Algo importante, y esto es un paréntesis, ¿cómo estructuramos un prompt? Ya vimos cómo podíamos hacer una pregunta para investigar, pero cuando nosotros, como ya sabemos que le estamos preguntando un algoritmo, tenemos que armar es un prompt. Prompt es una instrucción que debe tener una estructura para mejorar la precisión en la búsqueda. Debe tener un contexto, debe tener un objetivo o un propósito. Debemos decirle cómo quiero que me lo dé, si en tablas, en resumen, en gráfico. Debo generarle algunos límites y puedo colocarlo, esto sí es opcional, decirle si el lenguaje debe ser técnico, amigable, académico, etcétera. Este fue un ejercicio que hicimos con los estudiantes del Fellow de Cirugía Mínimamente Invasiva, donde me hicieron esta consulta o generamos esta consulta. Decía, actualmente la cirugía de revisión va en aumento en pacientes de cirugía bariátrica. Sin embargo, no existe un consenso en el cual cuál debería ser el siguiente abordaje quirúrgico. ¿Cuál sería la mejor técnica quirúrgica para una cirugía revisional para una paciente femenina de 45 años, diabética, tipo 2, índice de masa corporal mayor a 40, que tuvo hace 10 años una manga gástrica? O sea, es una pregunta muy, muy, muy técnica y muy precisa. Cuando se la hacemos de esta forma en prompt, se le hicimos también a Size Space, la respuesta fue increíble. Se le hicimos también a Consensus, que es una herramienta de inteligencia artificial que se basa en Semantic Scholar, con más de 200 millones de artículos. Nos generan también respuestas muy estructuradas y nos genera una conclusión. Todo lo que nos responde está referenciado y nosotros podemos verificarlo.
Otra herramienta es Perplexity. Interesante de esta herramienta es que la mayor, en su modo gratuito es bastante amplia, está conectado a Internet. En sus respuestas, además, nos genera videos relacionados con el tema, nos busca gráficos y es bastante funcional. También nos genera un resumen que también lo referencia. Es gratis, no es tan costoso, $20 al mes. CodeStorm nos sirve para hacer resúmenes cuando tengo que hacer una revisión de un tema y funciona como funciona Wikipedia. O sea, me hace el resumen, ¿cierto? Y me lo referencia. Yo tengo que, obviamente, nuevamente le reitero, verificar las referencias. Receive Rabbit es el Spotify de la investigación. Nos permite hacer un seguimiento de los artículos que yo estoy incluyendo, cómo están relacionados con diferentes autores, las diferentes publicaciones, qué tanto impacto o interés ha tenido en la comunidad científica. PDF hay y Chat PDF, este es el que más se utiliza porque es gratis, además, no solamente por eso, pero es súper interesante porque permite, por ejemplo, en este ejemplo donde cargué el artículo de empaglifosina en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se carga el artículo y yo puedo chatear con el PDF. Le pregunto, bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? En español se le pregunté y el artículo está en inglés. Me genera unas respuestas que también las referencias. Si yo le hago clic aquí donde aparece la referencia, va al artículo en la parte donde está o donde tomó la información. Y eso me permite verificar lo que yo estoy haciendo. Estas son otras herramientas que me permite también editar PDFs y tomar pues igual lo mejor que de allí tomo. Paperclips me permite para estudiantes, yo cargo un PDF y me hace preguntas del PDF. Es bastante interesante también. Y elicit.org es muy precisa en el tipo de información cuando yo le hago una consulta porque verifica las referencias que me está dando. Es un poco costosa. En básico, pues tiene algunas consultas limitadas. En el modo más vale $12 y en el modo Pro vale cerca de $49. Evidence Hunt, lo interesante de esta herramienta es que la base de datos es de PubMed y se actualiza a diario. También es consultada por más de 35 millones de personas. Site contrasta los hallazgos. Lo interesante de esto es que ChatGPT y otras herramientas pueden tener algunos errores en su interpretación porque puede generar algo que se llama alucinaciones. Las alucinaciones se generan por errores cuando los prompts no son adecuadamente construidos. Y OpenRead es una inteligencia artificial que está muy bien referenciada por muchas universidades, donde lo están utilizando para investigación. Es de acceso gratuito en este momento. Universidades e institutos como Harvard, como el MIT y la Universidad de Oxford, Johns Hopkins y otras muy famosas a nivel mundial lo utilizan. Meiro es una inteligencia artificial para docentes para crear evaluaciones donde ustedes pueden subir sus preguntas, subir las respuestas, los puede aleatorizar, puede generar un grado de dificultad en la respuesta que lo hace automáticamente la inteligencia artificial desde un grado en que no importa el grado de dificultad hasta el nivel Yoda, que es el nivel máximo. Learning Study ayuda también, es una inteligencia artificial para la creación de cursos online. En general, estas son las principales herramientas de inteligencia artificial que hemos llegado a procesar o las que yo he analizado y que las que por lo regular utilizo para los talleres. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Ángel Ricardo, muchísimas gracias por su excelente exposición. Quedamos aquí como, o al menos en lo personal, pues maravillado con tanta herramienta que hay. Creo que estamos, vuelvo y digo en lo personal, bastante quedados en, diciéndolo coloquialmente, en meterle muela a todo este poco de herramientas que tenemos que nos pueden facilitar la vida. Mm, si tienen preguntas, el auditorio la pueden poner en el chat. Les recuerdo también en el chat hay una forma para que ustedes registren la asistencia para que les pueda llegar a vuelta de correo el certificado de asistencia. Mientras llega alguna pregunta en el chat, que por ahora no veo ninguna, yo tengo alguna. Tocó tangencialmente, porque quizás el tiempo no lo daba, de qué sucede si hay un error
con alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿quién responde? Más o menos en ese sentido me queda la duda de las consideraciones éticas respecto al uso de inteligencia artificial, tanto en cuestiones de, por ejemplo, de derechos de autor. Estaba pensando ahora quizás repositorios que nosotros usábamos cuando utilizábamos para hacer nuestros estudios y todo, como Mendeley, que buscaba uno artículos y los guardaba y todo, pues con todo este poco de herramientas eso va a quedar en el pasado porque aquí tenemos herramientas más robustas. ¿Qué hay de consideraciones éticas sobre todo esto? Porque yo puedo tener, al parecer, con un computador bien potente y con estas herramientas, puedo elaborar una revisión sistemática, por ejemplo, de manera relativamente rápida y apoyado en inteligencia artificial. ¿Cómo va la consideración ética al respecto, doctor Ángel Ricardo? ¿Qué nos puede decir? Es uno de los grandes desafíos que se tiene, digamos, yo pertenezco al Comité de Ética e Investigación de Red Salud acá, y es una de las consideraciones más complejas. Eso ha avanzado muchísimo en Europa. Ellos tienen una normatividad de la protección de datos, la protección de derechos de autor bastante estricta. Por ejemplo, se pueden hacer estudios multicéntricos entre centros de Europa, pero no se puede hacer un estudio multicéntrico incluyendo un país latinoamericano. Por ejemplo, tendríamos que tener permiso casi que del secretario de salud de manera directa para la toma y compartir los datos. Asimismo, los datos de los estudios publicados ya están a disposición. O sea, cuando yo hago de todas formas una revisión sistemática, yo no estoy violando los derechos de autor porque yo estoy dándole créditos al autor original del estudio. Em, Hay muchas cosas, sí, digamos, en las consideraciones éticas en cómo yo voy a desarrollar artículos. Las revistas actualmente están rechazando muchísimos artículos que se generan solo con una herramienta de inteligencia artificial, ya parte de un problema personal en que yo tengo que ser ético en la forma como yo estoy utilizando el conocimiento. Estas herramientas, como les dije, como le decía a mi jefe hace unos días, si yo veo el vaso medio vacío, estoy diciendo, no, ya nadie va a pensar, esto lo va a hacer solo. Pero por otro lado, yo también puedo considerar que es un apoyo y me está liberando tiempo para dedicarme o profundizar muchísimo más en el tema. Todos los que, cuando hicimos publicaciones en algún momento dado, uno dice, "Oh, si me hubiera quedado más tiempo, seguramente hubiese ahondado más en este tema o en estos datos o hubiese mejorado la parte estadística". Yo creo que va por ese lado. Pero efectivamente, la normatividad actual en los países latinoamericanos todavía está muy quedada en la protección de datos, en la protección de derechos de autor y en todo lo que se nos viene encima. Por eso, un llamado para las sociedades y para las universidades y todas las instituciones académicas que participan en esto es que tenemos que estar a la vanguardia de lo que estamos haciendo. Ya no podemos esperar a que suceda porque está sucediendo. Doctor Arenas, muchas gracias. Hay una pregunta en el auditorio de la doctora María Teresa Baena. Dice que si entre las limitantes está el defecto o datos incompletos en los algoritmos de inteligencia artificial, ¿cómo sería posible identificar este defecto cuando uno utiliza la inteligencia artificial? Yo creo que eso es un reto para todos, ¿cierto? De eso tenemos que verificar cuál es el origen del algoritmo que está utilizando, qué instituciones lo están recomendando, ¿sí? Que ahora todos los muchachos, inclusive ustedes ven en TikTok todo el tiempo en que dice, no, haga su tesis en 10 segundos y ya. Sí, pero ¿qué algoritmo, qué datos utilizaron para entrenar ese algoritmo? Ahí está la pregunta. Desafortunadamente todavía no tenemos esa información disponible ni nadie que lo exija. Es cómo se construyen los algoritmos y qué probabilidad hay de que ocurran errores. Si con ChatGPT, con Gemini, que son algoritmos que han venido trabajando hace mucho tiempo, ocurren estos fenómenos, como les dije, de error sistemático, ocurren casi siempre las alucinaciones que se le llaman, que son los errores que se producen por una mala construcción del prompt o porque el algoritmo no entiende adecuadamente la pregunta, puede generar, por ejemplo, sin que esté mal entrenado, puede generar referencias que no existen o puede llamar artículos que no han sido publicados. Eso es un defecto porque el algoritmo tiene que responder algo, ¿sí?
Cuando el algoritmo utiliza inteligencia artificial fina, eh, da una respuesta más cercana a la realidad. O sea, puede decir que no existe. Por ejemplo, había un ejemplo que qué Glasgow o qué escala de Glasgow tiene un paciente o cómo se aplica a un paciente intubado. Una inteligencia artificial mal entrenada dice el Glasgow va de 1 a 7 porque 7 mide el número de palabras que son emitidas, más o menos dice algo así. Pero cuando la inteligencia artificial está con inteligencia artificial fina, dice que la valoración de la voz en un paciente intubado pues es muy relativa y no aplica, aplica hasta cierto puntaje y dice obviamente lo que dicen las guías de las escalas de Glasgow modificadas para ese tipo de pacientes. Pero creo que está en la destreza de nosotros de ilustrarnos, de prepararnos. Siempre les digo a los muchachos cuando van a hacer un trabajo de investigación que el primer vacío de conocimiento que se tiene que llenar es el propio. Luego podemos utilizar las herramientas para llenar el vacío del conocimiento que existe en la comunidad general. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta en el auditorio y después le paso el audio al doctor Jesús Hernán Tovar, que tiene otra pregunta. Pregunta la doctora Kelly Ortiz. Buen día, doctor. Bueno, buena noche, debe ser. Yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones podríamos tener en cuenta para estructurar un buen prompt y evitar las alucinaciones? Muy bien, es una muy buena pregunta. Ahí se los coloqué. Es muy importante cuando ustedes vayan a utilizar ChatGPT o cualquier tipo de algoritmo, primero deben contextualizar al algoritmo. Si usted le hacen la pregunta vacía, sin contextualizarlo, la búsqueda va a ser muy superficial. Pero si ustedes lo contextualizan, como el ejemplo que yo les di del que hicimos con cirugía mínimamente invasiva, contextualizamos el algoritmo y posteriormente le generamos cuáles son los límites. Por ejemplo, busque determinado tema en adultos entre tal edad y tal edad, sexo masculino, sexo femenino, o si no tiene ningún límite. ¿Y cuál es el propósito? Con esos tres elementos, el algoritmo va a ser mucho más preciso en la búsqueda. Hay otros algoritmos, perdón, los prompt, las características del prompt se diferencian de acuerdo al propósito que usted busca. Si usted, por ejemplo, está creando un agente de asesor para evaluaciones o de análisis de casos clínicos, tiene unas características muy específicas. Yo ahora le puedo mandar al doctor Daniel para que se los comparta a ustedes, como cuáles son las características de los prompts de manera individual. Si me permite un momentito, se los comento acá. Sí, ok, doctor Ángel Eh, Ricardo, mientras lo hace en la pantalla están colocándose las redes sociales de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación. En el canal de YouTube están las charlas que se han venido dando y charlas muy interesantes que ustedes las pueden mirar cada vez que quieran. El doctor Jesús Hernán tenía solicitada la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Rivera. Un saludo muy especial al doctor Ángel Ricardo. Hace mucho que no nos vemos. Es sí, lo profe, qué siguiente, gusto escucharlo. Básicamente, cuando uno estudia o uno revisa la forma de adquirir el conocimiento, y lo voy a plantear de dos extremos bien distantes, bien diferentes. Uno es que uno de los problemas reales a los que nos enfrentamos nosotros los médicos se llama la carga del conocimiento para la toma de decisiones. Entonces nos toca revisar libros, revistas, artículos y en últimas terminamos con esa carga cuando tenemos que tomar una decisión de manera urgente, que es lo que generalmente ocurre en quirófanos, pues con toda esa gran cantidad de conocimiento uno generalmente pues, se puede equivocar y se puede confundir y puede cometer errores. De hecho, está escrito que para el manejo específico de la vía aérea la carga del conocimiento es de lo que más trastorna y más dificulta el poder realizar de manera adecuada la tarea específica. Y entonces digamos que en esa medida la consecución del conocimiento, porque estamos en el siglo del conocimiento, del conocimiento, pero el problema es que De tengo información. acceso, perdón, estamos en el siglo de la información, pero no en el del conocimiento. Sí tengo acceso a toda la información que tenga, pero como aprendizaje verdadero para mi vida, ahí hay una cuestión, una diferencia grande. Y el otro extremo que yo planteo es que a nosotros nos enseñaron a adquirir un conocimiento de la siguiente manera. Entonces
reviso los libros, reviso los artículos, saco un resumen, elaboro unas diapositivas y yo sé que manejo adecuadamente el conocimiento cuando con mis propias palabras tengo la capacidad de exponer, como por ejemplo usted lo ha hecho perfectamente bien esta noche y lo felicito. Es muy agradable, es muy interesante y despierta eh, mucha iniciativa y mucha interés en el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, a mí personalmente me preocupa que para toma de decisiones de manera específica y de manera rápida en la que no voy a tener acceso inmediato a esta exposición, a esta disposición de conocimiento, sí, pues posiblemente voy a tener esa dificultad. ¿Cómo podríamos adaptar este proceso de inteligencia artificial para hacerlo más eficiente, para hacerlo más útil, dinámico, más rápido? Sí, porque insisto, hacerlo éticamente como usted lo está planteando, pues implica también el hacer la revisión y me parece lo adecuado, de la revisión de las referencias a las que estamos recurriendo. Sí, entonces, ¿qué sugerencia nos haría, por ejemplo, para eso? Claro, profe, es una, digamos, es un choque que yo tengo. Si nosotros a la edad que tenemos pudimos aprender esto, es muy curioso que las nuevas generaciones, nosotros somos llamados migrantes tecnológicos. Los muchachos que nosotros estamos formando son nativos tecnológicos. Nosotros tener que ver crecer lo que era el Internet. Yo recuerdo que mi primer computador yo lo tuve acceso en la Universidad Surcolombiana. Nosotros teníamos un computador en Sur y luego llegaron los computadores de la biblioteca. Y yo decía, ¿cuándo será cuando nosotros nos veamos por un aparato, por un celular? Porque luego salieron los celulares en algún momento dado. Y si usted ve los muchachos, usted les pregunta y ellos no tienen conocimiento de estas herramientas. Se basan solamente en el uso de ChatGPT para responder absolutamente todo y no les da ninguna curiosidad por averiguar si realmente la información que se está generando es verdadera o no. ¿Qué es importante y cuál sería la solución? Se tiene que incluir necesariamente en los currículos académicos el uso de inteligencia artificial, la programación, inclusive. Ya los muchachos, así como aprender inglés, ya están aprendiendo desde chiquitos. Nuestros hijos hablan mejor inglés que nosotros. Las clases de programación ya se van a empezar a ver desde, seguramente desde primaria. Además, creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes de ponerse al día en esto que está siendo una realidad, creo que también hace parte de la solución. Si nosotros previamente evaluamos las herramientas de inteligencia, aprendemos a realizar adecuados prompts de acuerdo al objetivo que nosotros nos planteemos, va a ser mucho más fácil confiar en respuestas confiables que nos dé la inteligencia artificial. Y la otra invitación que les hago, y siempre lo digo en mis charlas, es tenemos que subirnos a construir las bases de datos. Según entiendo, creo que va a haber, o los consiguieron en los quirófanos, van a tener acceso a equipos Mindray. Mindray no es que le esté haciendo propaganda a ellos, sino que igual mi trabajo de investigación casualmente lo estoy haciendo con ellos y los escogí a ellos porque hicieron o están utilizando dispositivos como un gateway que hace la interfase con todos los equipos de precisión y alimenta una sola base de datos. En el caso de cuidados intensivos, bueno, no solamente ellos, sino otros están tratando de incluir toda la información en una sola pantalla. Pero la característica de Mindray es que independientemente de la casa comercial, ellos hacen esa integración de la información. Imagínense ustedes que empezamos a recolectar información de las líneas arteriales, de la monitoría invasiva que nosotros tengamos adicional, del ventilador, del equipo de diálisis, de la información de las imágenes, y eso lo vamos recolectando en bases de datos de pacientes y luego aplicamos los algoritmos. Eso va a hacer que tengamos información mucho más precisa de lo que nosotros estamos haciendo. Datos interpretados de no solamente de 100, 200 pacientes, sino de 1000, 10.000, 50.000 y miles de millones de filas interpretadas y leídas por algoritmos. Ya tenemos la capacidad computacional para hacerlo. Yo creo que hay que invertir en ese proceso. Tienen ustedes la posibilidad de construir un quirófano inteligente. Háganlo, es mi sugerencia. Y yo creo que el futuro es ahora.
Lo que se viene de aquí en adelante, vamos a tener unos brincos y unos saltos increíblemente gigantes y tenemos que estar subidos en esto para poder estar a la altura de lo que se nos está presentando. Doctor Ángel Ricardo, reconocemos que usted tiene 2 horas adelante, o sea que allá es las 10:30 de la noche en Chile. Le agradecemos su tiempo. Quiero hacerle una última pregunta y con esto terminar para no abusar de su gentileza. Pregunta el doctor Brian Osorio. Esta es una pregunta muy práctica. De forma frecuente salen muchas inteligencias artificiales. De forma práctica, ¿con cuál se quedaría para búsqueda de artículos y de información relevante para la construcción de discusiones académicas? Claramente se nota que el doctor Brian es residente de anestesia nuestro. Sí, Size Space, aunque no es que le beneficie mucho a los residentes porque no es gratis, pero por lo menos Size Space es muy confiable, por eso me detuve un poco más en hablar de Size Space. Permite por lo menos 2 consultas específicas. Siempre les recomiendo, si depende del proceso en el que ustedes están. Si, por ejemplo, están presentando la tesis de grado o están en el desarrollo de un artículo de investigación, paguen la mensualidad, por ejemplo, de Perplexity, pero Size Space le soluciona la mayor cantidad de problemas, ¿sí? Y si ustedes aprenden a hacer búsquedas con prompts en ChatGPT, en 4.0 gratis, pueden tener búsquedas más o menos buenas, pero definitivamente para búsqueda de información confiable, las herramientas que le acabo de presentar son las que me he tomado el tiempo de revisarlas, de que estén referenciadas, de que estén apoyadas con universidades. De todas formas, igual como quedó el video, quedaron los códigos QR y ustedes pueden acceder a ellos con la cámara de ustedes para que los envíe a donde tiene a los sitios web de cada una de estas entidades. Doctor Ángel Ricardo, muchísimas gracias por su gentileza. Al auditorio, gracias por la asistencia. Le cuento que tuvo una muy buena acogida. Les recuerdo que en el chat está el link de asistencia. En el chat también están los links de las redes sociales de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación, CHARE, en donde están grabadas todas estas charlas y las pueden mirar. Y hay un link que la Sociedad Colombiana, la SCARE, que es la que nos colabora en la logística y en toda esta ayuda tecnológica para hacer estas conferencias, nos sugiere contestar ese link sobre la calidad de la conferencia. Muchas gracias otra vez, doctor Ángel Ricardo. Una feliz noche a todos y ha sido un gusto inmenso tener un egresado surcolombiano nuestro dándonos estos apoyos. Una feliz noche a todos y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Espero que nos veamos en junio en los talleres. Así será. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches, Gracias, gracias. 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 No, no, es una manera. Lo cortaron chiquitico, ¿no? Qué hermoso. Gracias.